Bueno, es una gran bendición poder presentarme aquí frente a este micrófono en esta maravillosa hora que el Señor nos ha permitido conectarnos para compartir una clase que considero es importante en razón del contenido enriquecedor que la palabra de Dios tiene para nuestra vida, teniendo en cuenta que nuestra vida, a la cual llamamos la vida de Dios, que nos fue impartida por la gracia del Padre, es aquella que es edificada y va en incremento en nosotros, como la palabra dice, hasta llenarlo todo. Bueno, saludo a cada uno de los amados hermanos que comienzan a conectarse en esta clase y realmente es una gran alegría poder transmitir la palabra, poder ser ese portador de la palabra, poder nosotros ser esos instrumentos que de hecho lo sabemos, que hemos sido llamados por el Padre para ser instrumentos, para ser heraldos que transmiten la palabra de Dios. Y algo muy importante que quiero que comprendan, mis amados, es que nosotros tenemos un ministerio dado por el Padre, un ministerio que se divide en dos. Primero es el ministerio de la reconciliación, que es para los que no conocen todavía a Cristo. Ese es el ministerio de la reconciliación, la primera parte del gran ministerio, que consiste en anunciar lo que Dios estaba haciendo en Cristo. El apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Repito, esa parte del ministerio es para los que no conocen al Señor. Luego está la segunda parte del ministerio, que es la de aclarar, la de edificar ya a los santos. Entonces, un ministerio que se divide en dos: el ministerio de la reconciliación hacia los que no conocen a Cristo y el ministerio de la edificación o aclarar, como el apóstol Pablo dice, al cuerpo. Por lo tanto, quiero que sepa que la idea de Dios es que cada uno de los hijos del Padre se conviertan en esos hombres y mujeres que portan por la gracia de Dios la vida del Padre, que es Cristo, y que los ha introducido a este glorioso ministerio, como lo es anunciar la reconciliación en Cristo y edificar a los santos hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Y quiero que oremos para comenzar la clase de hoy. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche. Agradecemos, Señor, por la gran bendición de poder conectarnos por estos medios y a través de los cuales poder transmitir tu palabra, Señor. Aquella palabra que has puesto en nosotros, la cual no es fácil transmitir en razón de que es la palabra de un Dios eterno, de un Dios omnipotente, de un Dios soberano, sublime, en la boca de hombres y mujeres con entendimientos limitados, pero que sabemos que desde la mente de Cristo, Padre, podemos transmitir el pensamiento de Dios para esta generación que necesita que la vida de Dios le sea impartida. Gracias por cada amigo, cada hombre, cada mujer, cada hermano que hace parte de esta casa. Señor, oramos para que la palabra de Dios sea cumpliendo el propósito por el cual fue enviada, Señor, y entonces podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy quiero hacer una clase basada en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hablar de la carta a los Efesios es hablar de una carta muy, muy poderosa. ¿Poderosa en qué sentido? En el sentido del contenido de esta carta. Para muchos eruditos, la carta a los Efesios es la más alta montaña con una cúspide gloriosa. Es realmente el gran cañón de los escritos de Pablo. Es aquella gran carta que contiene los escritos más profundos y realmente edificantes que todo hijo de Dios debería comprender. Le aseguro que si nosotros los creyentes, los hijos de Dios, estudiamos la carta a los Efesios con sentido de humildad, con el lente del Espíritu Santo, al terminar de hacer un estudio, escúcheme, un buen estudio de esta carta, no saldremos iguales, porque esta carta te va a enseñar el Espíritu a través de ella todo lo que en Cristo usted, mi amado, y yo somos. Por lo tanto, quiero leer allí el versículo 3 del capítulo 1,
que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese es clave, ese versículo, porque demuestra o nos enseña lo que Dios hizo en Cristo. Note, el creyente, los hijos de Dios, necesitamos disfrutar de las gloriosas riquezas de la gracia, de las gloriosas riquezas inescrutables de Cristo, de que en Él hemos sido enriquecidos en todas las cosas. Y realmente, mis amados, no podríamos vivir la vida de Cristo ignorando sus riquezas, ignorando todo aquello que el Padre nos ha concedido por su gracia. Hay una historia que estuve leyendo que realmente me conmovió mucho y me enseñó mucho. La biografía o la historia de la señora Hetty Green. Esta señora nació el 21 de noviembre en Estados Unidos de 1834. Desde muy pequeña mostró sus grandes habilidades para las finanzas. Cuenta la historia que a la edad de 8 años ya había abierto su primera cuenta bancaria. Sus padres murieron, ella heredó una gran fortuna. Ella se hizo una mujer multimillonaria. A los 32 o 33 años se casa también con un hombre adinerado, el señor Green. Pero esta mujer tenía una particularidad. A pesar de que era dueña de muchos millones, era millonaria, se dedicó al negocio de la bolsa y al negocio también de bienes raíces. Amasó una fortuna de más de 100 millones de dólares en ese tiempo, que en ese tiempo era muchísimo dinero. Pero esa mujer cuenta la historia que ella tenía un alto problema de avaricia. Era tan avara que ella no cocinaba, sino que se tomaba, por ejemplo, en su comida, la avena fría con tal de no gastar dinero en gas para cocinar la comida. No lavaba sus vestidos, solo lavaba en la parte inferior del vestido, ya que eran vestiduras largas que usaba, con tal de no gastar nada. Nunca compró ni una casa para vivir ella, aunque tenía muchas propiedades. Solo pagaba habitaciones en hoteles de bajo costo con tal de no gastar dinero. En una ocasión, uno de sus hijos, estando pequeño, se lastima una pierna, una rodilla, parece ser. Se le infecta, se le inflama. Ella la lleva a varias clínicas, pero finalmente no encontró una clínica donde le pudiesen hacer la cirugía al niño de manera gratuita. Uno de los médicos le dijo: señora Green, yo no puedo hacerle gratuita la cirugía porque usted tiene suficiente dinero con que pagarla. Finalmente, esta señora lleva al niño a la casa y no lo hace atender por un médico con tal de no pagar dinero. Finalmente, días después, el niño sufre una fuerte infección en su pierna a raíz de la herida que había recibido, y la decisión médica fue que tuvieron que amputar su pierna. Más adelante, esta mujer adquiere una hernia en su estómago, pero averiguó y la cirugía de su hernia costaba $150, pero ella no quiso hacerse la cirugía porque no quería gastar su dinero. Luego, más tarde, a los 81 años, muere, y se cuenta que en toda su vida, con tanto dinero, con una gran fortuna, lo único que esta mujer compra son 3 bóvedas en 3 diferentes bancos, en los cuales tenía allí guardadas las escrituras de los centenares de predios y de inmuebles que poseía, y todas las cosas de las riquezas, de la gran fortuna que poseía. Murió como si nunca hubiese tenido dinero. Esta mujer ganó el premio Guinness Records como la mujer más avara de la historia. En fin, amados, es triste cuando leemos historias como estas, historias reales, que personas tienen todo, pero por problemas de avaricia viven una vida de miseria. Ahora, podríamos también esa historia traerla a los creyentes. Los creyentes, en su gran mayoría, por años, mis amados, han vivido en una vida de miseria espiritual, donde el creyente, el Hijo de Dios, no ha hecho uso de su derecho como hijo ganado por Cristo,
y adjudicado por el Padre a través de engendrarles en el Hijo, no ha hecho uso de esas gloriosas riquezas y se ha vivido, yo diría que un alto porcentaje de los hijos de Dios han vivido una vida de miseria poseyéndolo todo, una vida de ruina espiritual teniendo todos los recursos de las riquezas de la gloria de Cristo, una vida de miseria en la cual no se ha disfrutado de todo lo que el Padre en Cristo adquirió. La pregunta es, ¿eres tú alguien que ha vivido una vida de miseria espiritual sin darte cuenta que lo has tenido todo en Cristo? La carta de los Efesios es esa gloriosa expresión de todas las riquezas que en Cristo se le ha dado a la iglesia. Note, mis amados, quizás los creyentes no han vivido en miseria espiritual porque sean ávaros, pero sí por ignorancia. El detalle es que cuando ignoramos lo que se nos ha dado, nosotros vamos a vivir de una manera diferente a la manera que el Padre eterno en Cristo se había establecido para que nosotros viviésemos. Y yo quiero en esta tarde, en esta noche, yo quiero decirte lo siguiente: tú necesitas disfrutar de las riquezas que el Padre en Cristo te dio, porque cuando ignoramos todo lo que el Padre hizo en Cristo, esto tiene que simplificarse en una sola cosa, y es que los hijos de Dios necesitamos conocer la obra consumada de Cristo en la cruz, porque ahí en esa obra consumada de Cristo en la cruz fue donde se nos adjudica la justicia de Dios, y dice la palabra que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. En otras palabras, Dios hace justicia al cargar sobre su Hijo Jesús todo el pecado de la humanidad. Y entonces, desde ese momento en adelante, fuimos enriquecidos con todas las riquezas de la gracia, de la gloria de Cristo. Y sabe, mi amado, las riquezas de Dios en Cristo tienen un adjetivo que el apóstol Pablo le da en esta carta, y es las inescrutables riquezas de Cristo. Por lo tanto, mis amados, es un desafío que tenemos como hijos de Dios, soltarnos las cadenas de la religiosidad que por años o por siglos nos llevó a vivir como mendigos espirituales, que cada vez que un hijo de Dios o un creyente se acercaba en oración al Padre, se acercaba como un mendigo que no tenía ni siquiera el más mínimo derecho de entender o pedir todo aquello que ya por gracia le había sido concedido. Es como aquella mujer de la cual acabo de contar, vivió 81 años en una vida de miseria cuando tenía todas las riquezas para poder disfrutar plenamente de su vida. La historia también dice que su hijo, que heredó la gran fortuna, luego la malgastó porque vio que en su casa nunca tuvo, a pesar de que su madre lo tenía todo. Yo quiero decirte en esta hora, tú eres un hijo que lo tienes todo por medio de Cristo. La carta de los Efesios, mis amados, es una carta gloriosa, es una carta a la cual, bueno, yo hoy el tema de la clase que le quiero dar es la gloriosa realidad de los hijos de Dios. La gloriosa realidad de los hijos de Dios, basada como en un análisis somero, breve, no tan profundo porque sería muy difícil hacerlo en breves minutos, pero vamos a ver la gloriosa realidad en esta maravillosa carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Noten, mis hermanos, todo creyente que estudie, voy a repetir esto, que estudie, analice la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ese creyente no saldrá de ese estudio, de esa inmersión, de ese bautizo en esta palabra, no saldrá siendo el mismo, porque lo que sí te puedo decir con toda seguridad es que cuando te sumerjas a entender lo que aquí el apóstol Pablo escribe, iluminado por el Espíritu Santo, tocante a las riquezas de Cristo para sus hijos, te va a cambiar la mentalidad, te va a cambiar la idea de mendigo por la realidad gloriosa que el Padre te ha dado. La Biblia dice que el Padre en Cristo nos ha hecho sus hijos.
nos ha hecho herederos con el Hijo, nos ha dado todas las riquezas que el Hijo posee, también son de nosotros porque somos hijos en el Hijo. A donde quiero llevarte es a comprender quién tú eres para el Padre en Cristo. Y que una cosa es como a veces tú te ves y otra cosa es como el Padre te ve en Cristo. Una cosa es como a otros te ven en la crisis que estás viviendo y otra cosa es como el Padre en Cristo no solo te ve, sino que te ha establecido desde la plataforma de su maravillosa gracia y sus riquezas inescrutables. Sabemos que el escritor de esta carta es el apóstol Pablo y por lo tanto esto nos tiene que llevar a nosotros a entender el nivel de comprensión que Pablo tenía de las gloriosas riquezas de Cristo para los hijos. Pablo, sabiendo quién había sido él antes, un perseguidor de la iglesia, pero que luego la visión celestial le atrapa, ahora se dedica a predicar desde la cárcel a través de escritos, a predicarle a las iglesias de Éfeso, de Filipos, de Colosas y a una carta a su amigo Filemón, a predicarle las gloriosas riquezas de Cristo. Si usted lee Efesios, luego lee Colosenses, se da cuenta que tienen bastante similitud las cartas, pero su contenido es rico en la demostración de un hombre como Pablo que entendía cuál era la posición de los hijos de Dios en Cristo. La carta a los Efesios nos muestra la particularidad de cómo Pablo escribía. Y esto contiene lo siguiente. Está dividida en dos grandes partes. La carta a los Efesios está dividida en la primera parte que habla de la posición del creyente, de los hijos de Dios en Cristo, frente a la obra gloriosa e inescrutable de la gracia de Dios, que esa va desde el capítulo 1 al capítulo 3. La primera parte de la carta de Efesios va desde el capítulo 1 al capítulo 3. Ahora, es la parte doctrinal, es la parte que habla de dónde es que el Hijo de Dios ha sido establecido, dónde es que el Hijo de Dios ha sido posicionado, qué fue lo que el Padre hizo desde la eternidad para con los hijos, cuál es ese propósito eterno y qué hace la iglesia o para qué está puesta la iglesia frente a ese propósito eterno. En esa primera parte, mi amado, realmente hay una riqueza que no podríamos calcular, pero que al sumergirnos en ellas, nuestra realidad gloriosa como hijos tendrá que ser entendida. Será iluminado los ojos de nuestro entendimiento. La segunda parte de la carta, la segunda gran división, está del capítulo 4 al capítulo 6. Tiene 6 capítulos. 3 capítulos hablan de la posición gloriosa de los hijos de Dios y 3 capítulos hablan de cómo ahora viven esos hijos de Dios que han sido antes posicionados por el Padre en las riquezas gloriosas de la gracia de Cristo. Por lo tanto, vale la pena comprender la manera como el escritor de esta carta lo hace. Yo he tomado como ese atrevimiento de decir que la carta a los Efesios comienza en el cielo, con los hijos en el cielo, y termina con esos mismos hijos gobernando en la tierra desde la posición celestial. Repito, la carta a los Efesios comienza en el cielo con los hijos sentados en el trono, porque lo dice, sentados en lugares celestiales. Cuando me refiero a cielo, me refiero a un ámbito superior, al ámbito de Dios, sentados en Cristo mismo, inmersos en Él, después de haber sido bautizados en Él, allá en lo celestial. Entonces, termina la carta, cómo operan los hijos de Dios en el ámbito natural. La razón por la cual el apóstol Pablo comienza todas sus cartas con la parte teológica, la parte práctica, es para enseñarnos muchas cosas. Y una de ellas es enseñarnos que nuestra estadía en esta tierra, que nuestra vivencia en este ámbito natural o terrenal debe ser la manifestación de lo celestial que el Padre implantó en nosotros. Voy a repetir esto. La vivencia de los hijos de Dios, amados, escúcheme,
tiene que ser en esta tierra la manifestación gloriosa de todas las riquezas que en Cristo se nos ha dado. Primero, en esta carta se muestra lo celestial, la vida que viven los hijos de Dios desde la gloriosa obra de la cruz de Cristo, para que luego desde esa plataforma los hijos de Dios podamos vivir en esta tierra de una manera gloriosa. El problema que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia es que se impartió un evangelio que le dice al creyente que tiene que sufrir en esta tierra, que tiene que ganarse lo celestial. Entonces es un creyente que vive en una continua mendicidad espiritual, luchando y bregando, y cuando se acerca a Dios en oración, se acerca con ese espíritu de mendigo, diciendo: Señor, de pronto, si tú tienes misericordia de mí, que yo alcance, ojo con la expresión, que yo alcance tu gracia, que yo alcance tu salvación. Amados, es tiempo de que ese lenguaje sea eliminado, porque el asunto no es como la tradición te lo inculcó. El asunto es que el Padre, Él mismo, para que tú pudieses expresar las riquezas de su maravillosa gracia, Él lo que hizo fue que en Cristo nos dio, como el verso 3 dice, todas las bendiciones espirituales en Cristo. Y desde esa bendición lo que le imparte a los hijos es una mentalidad de bendecidos, para que los hijos en la tierra ya no vivan con una mentalidad de necesitados. Es crucial, es vital que los hijos de Dios entendamos que cuando aparecimos en esta tierra, o cuando nacimos de Dios, cuando nacimos de nuevo, ya veníamos con toda esa gloriosa realidad en nuestro espíritu, pero que a medida que fuimos creciendo en el conocimiento de ese Cristo que nos había sido impartido por gracia, la manifestación de esa realidad en este ámbito natural sería entonces una manifestación de gobierno. Por lo tanto, yo quiero darle dos bosquejos de la carta. Un gran bosquejo a nivel general. El primer capítulo habla de las bendiciones recibidas en Cristo en los lugares celestiales. El segundo capítulo de la carta a los Efesios habla de la salvación por gracia y todo lo que esa salvación implica. El tercer capítulo habla del misterio de Dios que había sido revelado, manifestado. En ese capítulo Pablo dice que a él se le había revelado el misterio y también se le había confiado o dado la administración de ese misterio para los gentiles. Ese capítulo 3 es glorioso porque habla que el propósito eterno de Dios era dar a conocer al Hijo a través de la iglesia, y que la iglesia lo mostraría en los lugares celestiales. Por eso ahí en ese capítulo 3 es crucial entenderlo, para que entonces no tengamos vagas interpretaciones del capítulo 6, versículo 10, donde la gente se ha apoyado para hablar de la famosa guerra espiritual. Porque el capítulo 3 nos habla de que Dios ha querido mostrar a los principados y potestades su multiforme sabiduría, verso 10 por ahí, y su multiforme maravillosa gracia, mostrarla en los lugares celestiales a los principados y potestades. El problema es que nosotros a veces pensamos que esos principados y potestades son demonios y el diablo. No, mi amado, note, porque Dios no tiene que mostrar a los demonios y al diablo sus maravillosas riquezas a través de la iglesia, porque el diablo y los demonios opera, ¿sabe dónde? En la potestad de las tinieblas, y nosotros ya hemos sido sacados de la potestad de las tinieblas. La palabra principados y potestades ahí lo que hablan son de gobiernos humanos que operan, escúcheme bien, que operan en altas esferas de gobierno, y a esos la iglesia desde la posición que tiene le muestra la multiforme sabiduría de Dios, teniendo en cuenta que la posición de la iglesia es sentada con Cristo en los lugares celestiales, y desde allí le muestra a los gobernantes y principados terrenales. Ellos no están en lugares celestiales, pero la que disfruta los lugares celestiales es la iglesia. Bueno, eso es el capítulo 3. El capítulo 4, el apóstol Pablo sigue haciendo énfasis en que ahora la iglesia, entendida en la posición que tiene,
en Cristo, por la gracia de Dios, tiene que conservar la unidad del Espíritu. Y la unidad del Espíritu tenía que ver porque parecía que la iglesia de Éfeso había tratado de hacer diferencias entre ellos y algunos creyentes judíos, dividiendo así la comunión del cuerpo. Y él le dice, tienen que guardar la unidad, una fe, un bautismo, un Señor y Padre de todos y un mismo Espíritu. Entonces les enfoca bastante la atención en el capítulo 4 en guardar la unidad del Espíritu. Pero el 5 comienza a mostrarnos la importancia que para Dios es ese matrimonio de Cristo con la iglesia. Y le dice a la iglesia, hace una analogía del matrimonio natural entre un hombre y una mujer para decirles que lo más importante es que la iglesia comprenda su rol de esposa frente a su esposo. Ojo, porque cuando leemos Efesios 5, 21 en adelante, el apóstol no está queriendo dar consejos matrimoniales en ese capítulo. Él lo que está tratando de hacer es mostrarle a la iglesia de Éfeso lo importante que era comprender que ahora que ellos habían sido posicionados en el Hijo, sentados en lugares celestiales, el Padre, por el Espíritu, nos había hecho la esposa del Hijo. Y cómo era que el Hijo había amado a la esposa y cómo que la esposa responde a ese amor del Hijo. Por lo tanto, el capítulo 5 yo lo llamo el capítulo del matrimonio entre Cristo y su iglesia, el capítulo en el cual se muestra una iglesia que no es la novia, una iglesia que es la esposa. Mi amado, y el capítulo 6 nos muestra desde el comienzo algunos puntos importantes, pero el punto clave del capítulo 6, donde a veces nos agarramos de manera equivocada, es cómo el creyente, después de todo lo que se le ha venido enseñando, desde el capítulo 1, su posición, del 2, la salvación gloriosa, el 3, ese misterio ya ha sido revelado, el 4, cómo preservar la unidad en el Espíritu, el 5, cómo entonces, ser la esposa gloriosa y también de una forma u otra tener una familia maravillosa en Cristo. Y luego el 6, entonces los primeros versículos hablan de cómo los hijos honran a padres, los padres a los hijos y los servidores a sus amos. Y el 10 dice, por todo eso que ustedes son, fortalezcanse en el Señor, y muestra la armadura de Dios, que no es una armadura que los creyentes se quitan y se ponen. Porque yo recuerdo que antes cuando íbamos a orar decíamos, me pongo la armadura de Dios. Y la pregunta que ahora hacemos es, ¿y cuándo nos la quitamos? Porque es que la armadura de Dios, hasta ese punto, el capítulo 6, la armadura de Dios no es algo que el creyente se pone, es una vida que el Padre le ha dado. Y esa vida tiene un nombre, es la vida de Cristo, hermano. Mire, el casco de la salvación es Cristo. La coraza de la fe es, nuestra fe ahora no es nuestra, es Cristo mismo. La fe del Hijo, el evangelio del cual estamos calzados, es la buena noticia de Cristo. El cinturón se llama la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La armadura de Dios no es algo que el creyente se pone, de lo cual hasta estudios se han hecho. No, es la vida de Cristo en él como una realidad, a lo cual para esos creyentes de Éfeso que estaban bajo la persecución del Imperio Romano, siendo maltratados, siendo perseguidos, esa armadura que es Cristo era lo que los guardaría del ataque de los principados y de las potestades romanas que a ellos los estaban persiguiendo para destruirlo. Ese es un bosquejo general de la carta a los Efesios, pero hay un bosquejo sencillo que quiero hacerle más específico para que usted tenga claro y al final terminar con unos consejos extraídos de esta maravillosa carta. Note, mis amados, la carta de los Efesios nos muestra primero que todo las inescrutables riquezas de Cristo. Ya se los dije yo, es considerada por muchos escritores como el escrito más sublime y más profundo del apóstol Pablo. Esta carta inicia en el cielo, como les comenté, pero termina en la gloriosa realidad de esos hijos que están sentados en lugares celestiales. ¿Cómo es que mantienen y expresan esa gloriosa realidad en este ámbito natural? Y antes de seguir con el bosquejo específico y conciso, quiero decirte, este tiempo que el Padre te ha permitido vivir en esta tierra,
es para que tú expreses la gloriosa realidad que ya tienes en el Espíritu por la gracia del Padre que te posicionó en Cristo. Esto tiene que iluminarse en tu espíritu por la obra gloriosa del mismo Espíritu. Hermano, escúcheme, no estamos aquí para vivirnos quejando del gobierno, no estamos en esta tierra para vivirnos quejando de las cosas que pasan. El creyente hoy le gusta quejarse más de los gobernantes, quejarse más de sus autoridades en el trabajo, quejarse de su familia, quejarse de las situaciones que vive, que se queja si tiene empleo, se queja si no tiene, se queja si está sano, se queja si está enfermo, se queja si está descansando, se queja si está trabajando, se queja si hay cuarentena, se queja si no hay cuarentena. Una continua queja, pero eso le pasa a los creyentes que no han comprendido la posición donde el Padre les ha ubicado. Y por eso quiero, por favor, que usted se agarre en esta hora de esa realidad. Y oro que el Espíritu del Señor constriña su espíritu y lo lleve, hermano, a entender, hombre, yo estoy totalmente completo por esa posición maravillosa que el Padre me ha dado. Y desde esa posición maravillosa que el Padre me ha dado, yo no tengo por qué quejarme de lo natural, porque todo esto tendrá que ser gobernado por lo que dentro de mí está gobernando. No vas a estar llorando porque estás en crisis o porque la nación está en crisis o porque el planeta está en crisis. No vas a estar con la paranoia que en momentos agarra a los hijos de Dios porque hay situaciones totalmente caóticas. No, porque lo que hay dentro de ti es más poderoso que lo que gobiernan el sistema. Lo que el Señor les enseñaba a esta iglesia a través de Pablo era que ellos se mantuvieran firmes, capítulo 6, verso 18, orando en todo tiempo por todo lo que ya les había sido dado. Amado, cuando una iglesia, cuando una familia, cuando una persona comprende las riquezas de la gracia que se les ha dado en Cristo, es una iglesia, es una familia, es una persona indestructible. El sistema no podrá destruir lo que hay en ti. Finalmente, en algún momento, en el tiempo de Dios, se acabará este cuerpo, pero continúa en la eternidad gloriosa que es Cristo mismo, tu vida real, la vida del Espíritu. Por lo tanto, deja que la queja sea parte de tu lenguaje. Cambia ese lenguaje de queja en un lenguaje glorioso. Mire, mi amado, cuando alguien sabe lo que tiene, sabe lo que se le ha dado y sabe que no hizo nada para alcanzarlo, su lenguaje deberá ser siempre algo que honre, que alabe esa gloriosa realidad que se le ha dado por la gracia de Dios. Por lo tanto, mis amados, entendiendo que esta carta inicia en el ámbito celestial, donde usted y yo fuimos sentados, donde el Padre nos ha posicionado, ¿cómo entonces vivimos en la tierra? Es lo que desde el capítulo 3 en adelante comienza el apóstol Pablo a describir cómo viven los que trabajan como siervos de otros, sabiendo la posición que tienen. Note cómo viven los hijos que viven con sus padres, honrándoles, sabiendo la posición que tienen, cómo vive el esposo con la esposa con el esposo, cómo vive la iglesia en unidad, sabiendo cómo vive el creyente frente a los ataques externos que venían para ellos. En otras palabras, amados, si Efesios se convierte en una carta a la cual tú quieres aprender, te aseguro que serás un hijo de Dios, que nunca serás movido por las circunstancias, nunca estarás dudando si lo que Dios ha puesto en ti es cierto o no es cierto. No, tendrás una realidad gloriosa, llamada la realidad gloriosa de los hijos de Dios. Por lo tanto, veamos este bosquejo un poquito más minucioso de la carta a los Efesios. Note, primero, número 1, nos muestra la posición del creyente en Cristo y las bendiciones con las cuales hemos sido bendecidos. Capítulo 1, versículos 1 al 14. Note, cuando usted lee el verso 3, que dice que el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si usted te pregunta cuáles son esas bendiciones, las puedes comenzar a disfrutar desde el versículo 4 en adelante.
hasta el versículo 14 más o menos. Allí dice, yo no quiero hoy entrar en detalle de cada palabrita de esa, solo estoy haciendo un análisis general de la carta, porque después en su momento haremos un estudio parte por parte para que usted comprenda más a fondo las riquezas. Número uno, entonces, es las bendiciones con las cuales hemos sido bendecidos en Cristo, que están desde el versículo 4 al 14, que nos eligió, que nos amó, que nos bendijo, que nos adoptó, que nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha, que nos selló, que nos adoptó para ser sus hijos. Esas riquezas son incalculables, amados. Si usted la va a estudiar en su casa con seriedad y con humildad, le aseguro que le va a cambiar la mentalidad de mendigo por una mentalidad de enriquecido en la obra gloriosa de Cristo. Segundo, la oración de Pablo. Segundo punto de ese bosquejo ya más específico es la oración de Pablo, donde Pablo está pidiendo que el Padre le dé a la iglesia de Éfeso, a los creyentes de Éfeso, les dé espíritu de revelación y sabiduría, que eso está en el capítulo 1, versículo 15 al 23, donde dice que a raíz de todo lo que los hijos tienen ya y de la fe que ellos tienen, él oraba ahora para que ellos tuviesen espíritu de sabiduría y de revelación para que supieran, para que sepan. ¿Saben una cosa, mi amado? El problema nuestro a lo largo de la historia en la parte espiritual ha sido no saber. Cuando tú no sabes lo que tienes, no puedes disfrutar lo que no sabes, pero cuando tú sabes lo que tienes, te apropias de lo que tienes, entonces puedes vivir de acuerdo a lo que tienes. Entonces, lo segundo es que él ora para que Dios le dé a la iglesia, a los hermanos de Éfeso, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, y que lo hiciera alumbrando los ojos del entendimiento, que es lo que a veces nos hace falta, que se nos alumbren los ojos del entendimiento para saber. Note, no son los ojos físicos, son los ojos del entendimiento con los cuales podemos saber. Dijimos en otra ocasión, en alguna enseñanza, que los sentidos de la vista espiritual en los creyentes era el entendimiento. Y es el segundo punto de este bosquejo del apóstol Pablo. Tercero, la salvación por gracia. La salvación por gracia. Capítulo 2, ojo, capítulo 2, versículo 1 al 10, salvos por gracia. Esos 10 versículos son extremadamente poderosos, amado, porque tienen un contenido de alto valor espiritual y práctico para los hijos de Dios. Capítulo 2, verso 1 al 10, porque nos muestra primero que nos dio su vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y en esa muerte lo que él vino a hacer fue impartirnos la vida, esa vida Zoe, que es la vida del Espíritu, y nos resucitó, dice el verso 6, y nos resucitó juntamente con Cristo y nos sentó en lugares celestiales. Luego dice, y estando muertos nos dio vida con Cristo, por gracia sois salvos. Cuando entendamos eso, que por gracia somos salvos, vamos a entender que así como la salvación nos fue dada por gracia, que no tuvimos que pagar ni hacer nada, la vida del Padre que es Cristo en nosotros se vive por gracia. Lo que se recibe por gracia, se vive por gracia y se da por gracia. Eso es el tercer punto del bosquejo de la carta. Salmos por gracia, capítulo 2, verso 1 al 10. Luego dice otra parte del bosquejo, hechos cercanos en Cristo. Hechos cercanos en Cristo, capítulo 2, verso 11 al 13, que después de ser salvos por gracia, entonces fuimos acercados al Padre por Cristo, porque nosotros estábamos separados de Dios, según Romanos lo dice, y porque hemos sido separados de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron, pero ahora en Cristo hemos sido hechos cercanos a Dios, capítulo 2 de Efesios, versículos 11 al 13. Luego dice, Cristo es nuestra paz. Ahora esto es importante, Cristo es nuestra paz, versos 14 al 18. Cristo es nuestra paz. Otro punto del bosquejo,
Cristo nuestro fundamento, ojo con eso, Cristo nuestro fundamento, versículo 19, estamos en el capítulo 2, versículo 19 al 22 del capítulo 2, Cristo nuestro fundamento, versículo 19 al 22. Otra parte del bosquejo, capítulo 3, el misterio revelado, capítulo 3, versículo 1 al 13, capítulo 3, versículo 1 al 13, el misterio revelado, que consistía en que ese misterio era lo que el Padre había tenido escondido a los hombres, que era Cristo, pero luego es manifestado. Pero para que ese misterio fuese conocido o sea conocido, ha sido dado a la iglesia. Ese misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, de tal manera que el que ve a un hijo de Dios ve la esperanza de gloria que es Cristo a través de él. Eso está en el capítulo 3, repito, capítulo 3, versículo 1 al 13. Luego encontramos una segunda oración de Pablo, capítulo 3, verso 14 al 21. Él vuelve a orar para que los creyentes puedan vivir de acuerdo a ese misterio, para que podamos comprender todo lo que esto implica, el amor de Cristo, que sea todo conocimiento. Mejor dicho, hermano, esto es glorioso. Ojo, esto es clave, ¿no? La segunda oración de Pablo, capítulo 3, verso 14 al 21. Luego, otro punto del bosquejo, andar en el Espíritu, verso 7 del capítulo 3 al 16. Andar en la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu, capítulo 4. Unidad del Espíritu, capítulo 4, versos 1 al 6. La unidad del Espíritu. Andar en la unidad del Espíritu, dándonos a entender que a los hijos que el Padre había posicionado, les dio a todos el mismo Espíritu. Eso es lo que nos hace a nosotros ser uno en Cristo, ser uno en el uno. O sea, el mismo Espíritu habita a los creyentes de Acacias, a los creyentes de Sudamérica, a los creyentes de Centro y Norteamérica, a los creyentes de Europa, a los creyentes de Asia, a los creyentes de Oceanía, a los creyentes de todo lugar en el planeta, son habitados por el mismo Espíritu. Por eso es que somos un cuerpo. Ojo, esto debería enseñarnos que al ser un cuerpo, Dios ha quitado toda enemistad de tipo racial, social, intelectual o económica. Él quitó enemistades entre nosotros, hermanos, independientemente de dónde seamos. No hay enemistades porque Él ha hecho con la obra de la cruz un solo cuerpo. Tú y yo somos del mismo cuerpo, pero porque poseemos el mismo espíritu, la misma vida nos fue impartida, la misma genética nos fue dada. Lo que hace que alguien determine que es hijo de una persona es un examen genético de ADN. Por lo tanto, lo que los hijos de Dios tenemos a nivel global, ojo, los hijos de Dios, es la genética del Padre que se nos ha impartido. Tenemos el mismo ADN, tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma vida, tenemos la misma visión, tenemos la misma realidad gloriosa de los hijos de Dios llamada Cristo, el Señor. En este capítulo 4, versos 1 en adelante, capítulo 4, el apóstol anda de andar en la unidad del Espíritu. Del versículo 1 al versículo 6, habla de la unidad del Espíritu. Luego habla de los dones espirituales, capítulo 4, versos 7 al 16, donde nos dice que el mismo Señor Jesucristo dio a la iglesia, dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a lo que hemos llamado en el lenguaje del nuevo pacto, hombres regalos para el cuerpo. Note, son regalos. Esos dones ministeriales no son un fin, son un medio, porque es para que edifiquemos a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la plenitud de Dios, a un varón perfecto. Nota qué importante es esta carta, mis amados. Entonces, los dones ministeriales que el Padre en Cristo da, que son apóstoles, que son, ya sabe, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no es que yo para Dios sea un pastor o alguien para Dios sea un apóstol. Son funciones que dentro del cuerpo han sido establecidas por gracia
para la edificación del cuerpo de Cristo. Luego sigue hablando entonces, otro punto en ese bosquejo, el hombre nuevo o la nueva creación. El nuevo hombre o la nueva creación, capítulo 4, versículo 17 al 24. El nuevo hombre o la nueva creación, capítulo 4, versículo 17 al versículo 24. Luego sigue diciendo, no contristar al espíritu, no contristar al espíritu. Esto es clave. Si el espíritu es mi realidad de vida, entonces al no andar conforme al nuevo hombre, conforme al espíritu, lo que hacemos es contristar al espíritu que nos fue dado por gracia. O sea, ese contristar, ese entristecer, ese contristar es sumergir, meter allá en un rincón y no vivir por la vida del espíritu, sino que lo despreciamos. Tengamos cuidado con eso, mis amados. Note que más adelante dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Y cuántas veces nosotros, obvio, por desconocimiento de la posición, de lo que somos, de lo que se nos fue dado, andamos diciendo palabras negativas, andamos maldiciendo a otros, decimos malas palabras, sabiendo que en nosotros habita el Espíritu glorioso del Padre? Cristo mismo habita en nosotros. Y la pregunta es, ¿no le da vergüenza decir malas palabras si Cristo le habita? En otras palabras, debemos ser conscientes de la realidad de lo que ahora somos, la nueva creación, el nuevo hombre, y a raíz de eso no contristamos al Espíritu Santo. Son los versículos 25 al 32 del capítulo 4. Versículos 25 al 32 del capítulo 4. Luego sigue diciendo en ese bosquejo específico, el andar del creyente, el andar, cómo debe andar ese creyente que ahora ya sabe todo lo que tiene. Bendito sea el Señor. El andar del creyente, capítulo 5, versículos 1 al 7. Capítulo 5, versículo 1 al 7. El andar del creyente. ¿Cómo debe andar? Luego, versículo 8, versículo 1 al 7, andar en amor. Versículo 1 al 7, debe andar como en amor. Luego, versículo 8 al 14, andar en luz. Andar en luz. Versículo 15 al 20, andar en sabiduría. Y versículo 21 al 33 nos habla entonces del matrimonio, Cristo y la iglesia. Voy a repetir ese punto para que tome nota claramente. En el capítulo 5, del versículo 1 al 7, nos habla nos habla el capítulo del andar de los hijos. El andar de los hijos de Dios cuando han conocido todo lo que el Padre ha dado en Cristo como bendiciones espirituales. El andar de los hijos de Dios. Dice entonces, del versículo 1 al 7, dice andar en amor. Versículos 8 al 14, andar en luz. Versículos 15 al 20, andar en sabiduría. Y versículo 21 al 33 del capítulo 5, estamos hablando del matrimonio, Cristo y la iglesia. No podemos entender esa analogía, ese misterio del matrimonio de Cristo con la iglesia si no andamos en amor, si no andamos en luz, si no andamos en sabiduría. Luego el capítulo 6 nos habla de los hijos y los padres. Versículo 1 al 4, hijos y padres. Comienza diciendo, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque este es el primer mandamiento con promesa. Luego está hablando de los siervos y los amos, versículos 5 al 9 del capítulo 6, estamos hablando. Luego habla de la armadura de Dios, versículos 10 al 20, y finalmente saludos finales, versículos 21 al 24. Y yo quiero terminar esta clase de hoy, hermano, porque le he dado una idea general de la carta a los Efesios, pero más que de la carta, porque no he hablado del contexto histórico, del contexto cultural, del contexto religioso, contexto social de la carta, sino que estoy tomando una idea general para que usted sepa dónde comienza Dios con usted. Dios comienza con nosotros sentándonos en lugares celestiales. Y esto es clave. Usted y yo tenemos que vivir la vida sentados. ¿Cómo así, pastor? Claro, sentados ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo. Conscientes e intencionalmente viviremos sabiendo que estamos sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Esto que me enseña? Estos son consejos finales de
de un análisis general de la carta. Esto que me enseña que el estar sentado tiene dos connotaciones. Número uno es el descansar de las obras que teníamos o que hacíamos antes. Dos, es el gobernar desde el ámbito de lo celestial. Entonces, vivir como sentado en lugares celestiales. Aquí en la tierra yo no puedo vivir como el diablo y en el espíritu saber que estoy sentado. Si yo estoy sentado con Cristo y lo sé en mi espíritu, lo vivo también aquí en esta tierra. Note, y eso determina algo, que la iglesia que sabe que está sentada en lugares celestiales, que es una con el Señor, que ella, esta iglesia, este cuerpo, es la plenitud de Dios, vive en la plenitud de Dios y es la plenitud de Cristo. Esta iglesia, hermano, tiene que aprender a gobernar todo asunto natural desde la posición celestial. Repito, tenemos que aprender a gobernar todo asunto natural y terrenal desde la posición celestial. De tal manera que usted no podría ser un hijo de Dios que dice, no puedo vivir trabajando con esta persona, me cae mal. No, porque ese no es el lenguaje de alguien que sabe dónde está sentado gobernando. Toma ahora reflexión sobre dónde fue que el Padre te colocó. Y para colocarte ahí, dice que te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Este consejo nunca lo olvide. Vivo en la tierra, caminando con mis pies acá, pero con mi cabeza en el cielo. Todo hijo de Dios camina en la tierra, gobierna en la tierra, pero su cabeza está en los cielos. Por eso es que el apóstol Pablo en la otra carta a los Colosenses dice, ustedes han sido resucitados. Ahora piensen o pongan su mirada, miren las cosas de arriba. Ese mirar es espiritual. Por eso dije piensen. Entonces, amado, cada vez que usted tenga problemas, piense dónde es que está usted sentado. Cada vez que le den ganas desde la humanidad carnal de hacer algo que no es debido delante de Dios, de golpear a su cónyuge, de hablar malas palabras contra su esposo, su esposa o su familia, piense dónde es que está usted sentado. Sentado en lugares celestiales, y allí es un ámbito de descanso y es un ámbito de gobierno. Por lo tanto, ore y gobierne desde los lugares celestiales, y toda condición humana en esta tierra no será más que parte del proceso para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, para que la gente, para que los principados, para que las potestades puedan ver y puedan entender que los hijos de Dios gobiernan desde su propósito eterno, caminan desde la posición eterna. No viva usted como un mendigo espiritual. Disfrute la herencia que el Padre en Cristo le ha dado, y esto lo hará usted ser diferente desde el entendimiento que el Padre le dio. Si puedes leer Efesios, te garantizo, tu mentalidad va a cambiar por la obra del Espíritu, porque Efesios te va a decir lo que en Cristo tú eres por la gracia y cómo entonces vivir de acuerdo a lo que eres. Resumir un poco el análisis general de la carta a los Efesios es decir lo siguiente: la iglesia vive en esta tierra manifestando su posición eterna. Así es simple. La iglesia vive en esta tierra. Bueno, no digamos iglesia, porque a veces cuando la gente escucha iglesia piensa en cuatro paredes. Más bien digamos, nosotros vivimos en esta tierra manifestando nuestra posición eterna, que es en lugares celestiales. Frente a eso, amados, escúcheme, en el espíritu estamos plenos, en plenitud total. El problema es cómo transicionamos y llevamos eso desde el espíritu a la realidad de la vida cotidiana. El evangelio se trata de eso, de una expresión en la vida cotidiana de lo que ya somos en la vida espiritual, enriquecidos, bendecidos, prosperados, todo lo que usted pueda leer en Efesios 1. Lo somos en el espíritu, no lo seremos, lo somos, sellados por el espíritu. Tenemos el poder de la resurrección, el anastasis de Dios, hemos sido resucitados, mi amado. Eso tiene que ser una expresión de vida. Repito lo que dije al comienzo, no te quejes.
por lo que está pasando. Recuerda dónde fue que te sentaron y allí, en esa posición celestial y eterna, nadie te puede tocar, nada que ver. No tienes un enemigo llamado diablo porque está vencido. Demonios están vencidos. Operan en la potestad de las tinieblas, en quienes están en tinieblas, pero en quienes están en Cristo disfrutan de la realidad de que han sido enriquecidos con todas las riquezas de la gloria de Cristo. Amén. Bien, amados, saludo a cada uno de los que están conectados. Mis amados, bendecidos. Disfruten de la vida que el Padre les dio. Nunca olviden que Pablo comienza su carta desde lo celestial para que luego el creyente pueda expresar eso en lo natural. Entonces también vivamos nosotros así. Levantémonos cada mañana con esa mentalidad de que somos celestiales, sentados en lugares celestiales. Vivimos en la plenitud de Dios, el pleroma de Dios, completos, llenos, hasta arriba. Vivimos en esa realidad y así vamos a caminar venciendo todo lo que se presenta en esta tierra. Saludos, amados. Escriba allí usted en el chat del Facebook, escriba todo aquello en lo cual el Padre le ha hablado y también usted puede compartir esta publicación a sus amistades para que otros también puedan oír la palabra y saber lo que el Padre en Cristo ha hecho por cada uno. Oremos. Padre, gracias por esta gloriosa oportunidad que nos has dado de compartir un análisis general, Señor, de la carta a los Efesios, que contiene las riquezas inescrutables de la gracia y de la gloria de Cristo, y cómo los hijos de Dios podemos entender lo que ahora somos para el Padre y dónde fue que nos colocó el Padre, y con base en eso vivir la vida de Cristo en esta tierra, siendo la expresión gloriosa para llegar a vivir en la realidad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias, Señor, porque desde esta posición que tenemos, sentados contigo en lugares celestiales, se vence la enfermedad, la depresión no tiene poder, la angustia, la opresión, la crisis. Sabemos que el Padre no nos ve en esas crisis, nos ha visto en Cristo y por lo tanto hoy creemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor. Amén y amén. Chao, bendecidos, cielos abiertos. Sigan siendo felices. El pastor les dice, chao.